Muy buenos días para todos los presentes de esta exposición. Nuestro grupo se encuentra conformado por Andrés Felipe Rodríguez, Loren Camila Rodríguez Vargas y quien les habla Juan Francisco Rodríguez. Principalmente vamos a hablar sobre la pérdida de investidura y las causales que se encuentran tipificadas en el artículo 183 de la Constitución Política. En este caso nosotros vamos a hacer un análisis un poco más profundo en la causal número 2, que habla acerca de la inasistencia en un mismo periodo de sesiones a 6 reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o de mociones de censura. Bueno, para desarrollar el tema que nos compete de forma clara, es de vital importancia, en primer lugar, tener una noción del concepto de pérdida de investidura. Como bien se sabe, en Colombia existen cargos del Estado que son de elección popular. Por ende, cuando se habla de pérdida de investidura, se trata de una figura de carácter constitucional referente a un juicio de naturaleza ética que permite imponer como sanción no solo la desvinculación de un congresista de su cargo de elección popular, sino también la imposibilidad futura de volver a ocupar un cargo de la misma naturaleza. Ahora bien, profundizando un poco más en el tema, nos permitimos desarrollar diferentes aspectos de esta figura pues de la siguiente manera. Historia. La pérdida de investidura surge con el objetivo de salvaguardar la democracia colombiana y proteger el pacto político, teniendo como un antecedente la reforma constitucional impulsada por el gobierno de Torbay Ayala, en donde se establecía como causales de pérdida de investidura la inflexión del régimen de incompatibilidades y de conflicto de intereses, así como faltar a un periodo legislativo sin causa justificada a 8 de las sesiones plenarias en las que se voten proyectos de actos legislativos o ley. Siendo el Consejo de Estado el competente para decretarla, sin embargo, dicho acto legislativo posteriormente fue declarado inconstitucional. Con base en lo anterior y con el propósito era recuperar la confianza del ciudadano en las instituciones del Congreso y lograr que se sientan adecuadamente representadas por ellas. El constituyente del 91 trae nuevamente al mundo jurídico esta figura como un mecanismo de vigilancia y control ciudadano en una democracia participativa hacia sus representantes y como una forma de sanción a los congresistas ante el incumplimiento de sus funciones, materializando así el derecho fundamental de los ciudadanos a presentar acciones públicas en defensa de su constitución y de la ley. Como bien se sabe, la competencia para declarar la pérdida de investidura es del Consejo de Estado, empero es importante mencionar que en un inicio el proyecto planteaba que la competencia para decretar esa pérdida la tuviese la Corte Constitucional. Sin embargo, entendiendo que la Corte es elegida por el mismo Senado, se presentaría un conflicto en el proceso al no existir una imparcialidad, pues no se guardaría sentido que la Corte declarara la pérdida de investidura de uno de sus mismos electores. Por el contrario, se consideró que este procedimiento guardaba mayor relación con las acciones contencioso-administrativas del Consejo de Estado. Como característica de esta acción, decidimos enfatizar en las 5 que consideramos como fundamentales o principales. En primer lugar, está la naturaleza sancionatoria, puesto que se refiere a la consecuencia de ejecutar acciones contrarias a las buenas prácticas en el ejercicio de las funciones del servidor. La segunda es el juicio de carácter ético, ya que tiene el objetivo de efectivizar el marco jurídico, democrático y participativo del Estado colombiano. También el hecho de que es una acción pública de carácter constitucional y de responsabilidad, ya que recae sobre los funcionarios públicos electos por voto popular y busca proteger la dignidad, honradez, el decoro, la probidad, el cuidado, respeto, mesura, compromiso que comporta la investidura conferida. También está la acción jurisdiccional autónoma, esto pues entendiendo que parte de la voluntad de los legitimados en la causa para iniciar una acción de desinvestidura. Y finalmente está la caducidad. Esta acción tiene un término de caducidad de 5 años, los cuales se cuentan a partir del día siguiente de la ocurrencia de la causal como tal. ¿Quién la puede interponer? Acorde al marco normativo y jurisprudencial, la legitimación en la causa por activa para incoar la acción la tiene cualquier ciudadano, las mesas directivas del Senado, la Cámara de Representantes y el Procurador General de la Nación, directamente o por medio de sus delegados. Ahora bien, ¿contra quién se interpone? La legitimación por pasiva de la coacción se contrae a los servidores públicos de elección popular en sus cuerpos colegiados representativos, es decir, congresistas, diputados, concejales, ediles. Jurisdicción. Para los congresistas es competente el Consejo de Estado conforme a la Ley 1881 del 2018 y para los demás miembros de corporaciones públicas de elección popular de carácter territorial es competente la jurisdicción del contencioso administrativo. La competencia, de conformidad con la Ley 1881 del 2018 y el Acuerdo 011 del 31 de enero del 2018, cuando se trate de congresistas, la primera instancia del proceso de pérdida de investidura la conocerá la Sala Especial de Decisión del Consejo de Estado. Dado el caso que se presente recursos de apelación sobre la decisión de la primera instancia, la Sala Plena conocerá el recurso, dejando de lado los consejeros que participaron en el fallo de primera instancia. Ahora bien, al tratarse de otros funcionarios diferentes de congresistas electos, también por voto popular, la competencia en primera instancia corresponderá a los tribunales administrativos y en segunda al Consejo de Estado.
Con respecto al procedimiento de pérdida de investidura se comprenden los siguientes puntos. El primero de ellos es la presentación de la demanda de investidura. El segundo es la evaluación y admisión de la demanda. El tercero es la contestación de la demanda por parte del accionado, donde desestima la causal en la cual incurre exponiendo los motivos. La cuarta es la citación de audiencias, en la que se debate la causal permitiendo la intervención de terceros mediante conceptos. Asimismo se agota la etapa probatoria y se da apertura a los alegatos de conclusión. Es importante tener en cuenta que la sala debe permitir un borrador de la sentencia, el cual será estudiado posteriormente. Finalmente se da la emisión de la sentencia. Ante la sentencia procede recurso de apelación donde los consejeros evaluarán los argumentos esgrimidos por el recurrente. Sin embargo, este procedimiento será ejemplificado más adelante por medio de una sentencia, haciendo énfasis en la causal segunda. Causales de pérdida de investidura. El proceso sancionatorio de pérdida de investidura tiene como característica que es un juicio de responsabilidad subjetiva. Dicha acción será ejercida en contra de los congresistas que por su conducta dolosa o gravemente culposa incurren en las causales de pérdida de investidura, las cuales se encuentran tipificadas en el artículo 183 de la Constitución Política de Colombia. Por ende, la característica principal de estas causales es que son taxativas, razón por la cual la configuración de esta sanción no se puede considerar dentro de la comisión de otras conductas distintas a las expresadas en este artículo. Las causales son: primera, la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades o del régimen de conflicto de intereses. Segunda, la inasistencia en un mismo periodo de sesiones a 6 reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, proyectos de ley o mociones de censura. Tercero, no tomar posesión del cargo dentro de los 8 días siguientes a la fecha de instalación de las cámaras o a la fecha en que fuesen llamados a posesionarse. Cuarto, la indebida destinación de dineros públicos. Quinto, el tráfico de influencias debidamente comprobado. El presente trabajo hará énfasis en la causal segunda, sin embargo haremos una pequeña explicación de las otras causales, por lo tanto iniciaremos por la causal segunda. Esta causal segunda se refiere a la inasistencia en un mismo periodo de sesiones a 6 reuniones plenarias en las que se voten proyectos de actos legislativos, de ley o mociones de censura. Es también conocida como muerte política por ausentismo parlamentario. Como antecedentes, pues se tiene que la Constitución del 91, en su búsqueda por dignificar su labor y proteger el derecho a ser representado, en el numeral segundo del artículo 183, pues la establece este aspecto como motivo de pérdida de investidura. Esta medida surgió para combatir el ausentismo parlamentario, pues la asistencia es obligatoria en sesiones donde se vota, no necesariamente en las de mera discusión. La causal debe ser, por lo tanto, interpretada estrictamente según la Constitución, sin extensiones analógicas, aunque los jueces pueden aclarar vacíos o ambigüedades. También se tiene en consideración que la Ley Quinta de 1992 reiteró esta causal en su artículo 296. Asimismo, responde a un principio muy cierto, y es: quien asume el honor de representar al pueblo debe estar presente en el Congreso para cumplir su deber. La investidura no es solo un privilegio, también es un compromiso de responsabilidad y entrega. Para que proceda la pérdida de investidura por esta causa deben cumplirse varias condiciones esenciales. Primer requisito: que el congresista haya faltado a 6 sesiones plenarias en un mismo periodo legislativo, ya sean ordinarias, extraordinarias, especiales, permanentes o reservadas, pero no mezcladas. Inasistencia. Desde el punto de vista semántico, no asistir significa no estar presente donde se cumple un deber. Según el Consejo de Estado, asistir implica presencia, no permanencia. Ahora bien, el registro de asistencia es solo un indicio de presencia. Por lo tanto, debe valorarse junto con otras pruebas, ya que un congresista puede registrarse y luego ausentarse. Por otro lado, la asistencia se mide en sesiones, donde se voten proyectos de ley, actos legislativos o mociones de censuras. Y no votar no implica necesariamente una asistencia, pues participar activamente en debates también demuestra presencia. Además, aunque lo ideal es permanecer durante toda la sesión, basta con asistir y participar en al menos una votación importante para desvirtuar la falta de asistencia. Segundo requisito, que las sesiones hayan sido de votación. No se cuenta cualquier reunión, sino aquellas donde se votan proyectos de ley, reformas constitucionales o mociones de censura. Cuando la Constitución menciona la votación, se refiere principalmente a la votación nominal, que permite identificar si un congresista estuvo presente en la sesión. Cuando se trata de votaciones ordinarias o secretas, al no registrarse los votos individualmente, se presume la asistencia si el congresista atendió el llamado a lista, salvo prueba en lo contrario. Si en una sesión hay votaciones nominales y ordinarias, y el congresista votó nominalmente, se presume que participó durante toda la sesión. Es importante tener en cuenta que el sistema de bancadas instaurado por el Acto Legislativo 01 del 2003 y la Ley 974 del 2005 permite que un congresista no vote como parte de una estrategia política sin que esto implique la inasistencia. También es relevante tener en consideración que, respecto a los proyectos de ley, el proceso de formación incluye la presentación, la asignación a comisión, la elaboración de ponencias para primer y segundo debate, el debate en comisión y en plenaria, el traslado a la otra cámara para repetir el trámite y la sanción presidencial.
Como tercer requisito para la procedencia de la pérdida de investidura por esta causal, se tiene la no existencia de una justificación válida, lo que quiere decir que se considerarán como causales de exculpación la incapacidad física o enfermedades graves, las calamidades familiares, situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el cumplimiento de una comisión oficial fuera de la sede del Congreso, y la autorización expresada por la mesa directiva o el presidente de la respectiva corporación en los casos indicados en el respectivo reglamento. Es de aclarar que las anteriores pueden excusar al congresista siempre que estén debidamente comprobadas. Asimismo, la Ley Quinta de 1992 y las resoluciones internas que regulan el trámite establecieron que las excusas aceptadas o aceptables, que son las expuestas anteriormente, no se limitan a incapacidades médicas, sino que también a comisiones oficiales o autorizaciones de las cuales su presentación oportuna y formal es clave para evitar sanciones. Otro aspecto por considerar para la configuración de la pérdida de investidura es la culpabilidad del congresista. En el régimen sancionatorio de pérdida de investidura, actualmente prima el análisis de culpabilidad, lo que implica evaluar la voluntad e intención del congresista, no solo el incumplimiento objetivo de deberes. Originalmente, la Constitución planteaba una responsabilidad objetiva. Sin embargo, la jurisprudencia y posteriores reformas legales han evolucionado hacia un régimen subjetivo. El Consejo de Estado y la Corte Constitucional impulsaron este cambio, considerando indispensablemente el examen de la conducta dolosa o culposa del congresista, a lo cual la Ley 1881 del 2018 estableció el carácter subjetivo de la acción y la Ley 2003 del 2019 reforzó que la falta debía ser dolosa o gravemente culposa. Para declarar la pérdida de investidura no basta probar la inhabilidad o incompatibilidad, también se debe analizar la imputabilidad, y es que el congresista debe ser mentalmente capaz de comprender y determinar sus actos, exigibilidad de un comportamiento diverso, que se evalúan las alternativas reales de actuar conforme al deber, y la conciencia de la ilicitud. Se verifica si efectivamente el congresista sabía o debía saber que su actuar era contrario a derecho. Finalmente, uno de los grandes avances jurisprudenciales recientes es que se aclaró que la asistencia no significa únicamente responder o firmar el listado, la asistencia es estar presente de manera real y activa durante la sesión. Así, incluso si un congresista firma el registro, pero no está realmente en el recinto legislativo, puede considerarse ausente. Esta causal tiene un fuerte contenido ético, pues la ciudadanía vota para ser representada y el mínimo que se espera es que sus representantes estén presentes y cumplan su función. De lo contrario, la inasistencia injustificada traiciona este mandato democrático. El ausentismo no solo paraliza el Congreso, sino que mina la confianza en las instituciones y fomenta la desconexión entre el pueblo y los gobernantes. Terminando las intervenciones de la causal número 2, como bien se mencionó en la introducción de la presentación, vamos a hacer un breve resumen sobre las otras causales para que también se tenga conocimiento o un concepto general sobre estas y en lo que consiste cada una. Primera causal, por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades o del régimen de conflicto de intereses. Se encuentra tipificado en el artículo 183, inciso 1 de la Constitución Política de Colombia, y establece que los congresistas perderán su investidura debido al incurrir en algunas inhabilidades previstas, ya sea en la Constitución o la ley. Dicha pérdida opera antes de darse la elección popular y durante sus funciones de su cargo. Conforme a las inhabilidades, se puede definir como situaciones creadas, ya sea por la Constitución o la ley, que impiden o en su defecto imposibilita a una persona sea designada o elegida en un cargo público. En casos excepcionales, se impide la realización de las funciones a aquellas personas ya vinculadas. Por otro lado, las incompatibilidades buscan evitar que personas afectadas por determinadas circunstancias accedan o permanezcan en cargos públicos. Finalmente, el conflicto de intereses se refiere a la afectación de la independencia de un congresista, cuando sus decisiones pueden beneficiar a su cónyuge, compañero permanente o personas cercanas, comprometiendo así la imparcialidad requerida en su función. Tercera causal, por no tomar posesión del cargo dentro de los 8 días siguientes a la fecha de instalación de las cámaras o a la fecha en que fueron llamados a posicionarse. La pérdida de investidura por no tomar posesión en el tiempo establecido ocurre cuando un congresista, tras ser elegido, no asume su cargo en el término estipulado constitucionalmente, y su falta no se puede atribuir a un hecho constitutivo de fuerza mayor. Este requisito se deriva del parágrafo del artículo 183 de la Constitución Política. La fuerza mayor exige que el acontecimiento sea imprevisible, es decir, que no permitió prever su ocurrencia, irresistible, por lo que fue imposible cumplir la obligación pese a toda diligencia, y por último, extraño o exterior, es decir, ajeno a la voluntad del sujeto. Estos tres requisitos garantizan que solo se reconozca como fuerza mayor aquello que realmente se escapa del control y previsión razonable del sujeto. Mientras se materializa el acto de posesión realizando el respectivo juramento del cargo, solo habrá una expectativa de derechos sin poder ejercer funciones o prerrogativas. El incumplimiento de esta causal vulnera la solemnidad esencial del acto de posesión, dejando como consecuencia la pérdida de investidura, como así lo contempla la sentencia C-247 de 1995. Causal número 4. Por indebida destinación de dineros públicos. Cuando un congresista ordena
utiliza o admite que se usen recursos públicos para fines distintos de los cuales han sido destinados, incurre en una modalidad de falta gravísima que no solo vulnera el principio de legalidad del gasto, sino que también la transparencia, la moralidad administrativa y la eficacia en la gestión del erario público. Artículo 209 y 334 de la Constitución Política. No es necesario demostrar enriquecimiento ilícito ni daño patrimonial. Basta con acreditar que los recursos fueron desviados de su propósito original. Por ejemplo, asignar partidas presupuestarias a proyectos distintos de los autorizados, adjudicar contratos sin cumplir requisitos legales o financiar actividades particulares ajenas al interés general para desencadenar la pérdida de investidura. Esta interpretación amplia y rigurosa, consolidada en la sentencia del Consejo de Estado del 17 de febrero de 1997, con número radicado 1100-103-1500-1996, 01201, enfatiza que la indebida destinación representa un atentado contra la confianza ciudadana y la responsabilidad de los servicios públicos, artículo 6 de la Constitución Política, comprometiendo además la responsabilidad patrimonial del Estado, artículo 90 de la Constitución Política, al exponer los recursos a un uso arbitrario. En suma, cualquier uso de fondos que, aparte de los fines consignados en la ley, basta para configurar esta causal de pérdida de investidura, subrayando la exigencia de probidad y estricto apego al destino legal de los dineros públicos. Quinta causal, por tráfico de influencias debidamente comprobado. Cuando un congresista emplea su posición para acceder a favores o sacar provecho para sí o para un tercero, se cruza la delgada línea hacia un tráfico de influencias que vicia la legitimidad de su investidura. Todo tipo de prácticas que se ejecuten bajo esas condiciones generan un mecanismo de enriquecimiento y clientelismo, vulnerando así los principios éticos y el interés público. Por ello, la Ley 1881 del 2018 y el artículo 143 del CEPACA establecen un procedimiento de control sometido al debido proceso y a las garantías de la Convención Americana de Derechos Humanos, mediante el cual cualquier ciudadano puede solicitar la pérdida de investidura de congresistas, diputados, concejales o ediles que incurran en estas conductas corruptas. Así, se asegura que la sanción no sea ejemplar, sino también acorde a los estándares internacionales de justicia y seguridad jurídica. Para complementar la presentación que estamos haciendo, nos permitimos citar una jurisprudencia del Consejo de Estado, en donde se profirió una sentencia de pérdida de investidura por inasistencia a reuniones plenarias. Como datos técnicos de la sentencia como tal, tenemos que el actor es Johann Wolfgang Patiño Cárdenas, el demandado es Luz Adriana Moreno Marmolejo, quien para la fecha era representante a la Cámara, el consejero ponente es Guillermo Sánchez Luque, y fue proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. En este caso, la Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la congresista contra la sentencia del 5 de mayo del 2018, proferida por la Sala Novena Especial de Decisión del Consejo de Estado, que decretó la desinvestidura. En primera instancia, el competente para conocer del caso es la Sala Novena Especial de Decisión del Consejo de Estado. Entonces se tiene que el 21 de septiembre del 2017, Johann Wolfgang Patiño Cárdenas formuló solicitud de pérdida de investidura contra la representante a la Cámara, Luz Adriana Moreno Marmolejo, por incurrir en la causal prevista en el artículo 183, la causal número 2 de la Constitución Nacional. El demandante basa sus argumentos en lo siguiente. En primer lugar, asegura que la representante a la Cámara, Luz Moreno, no asistió a 20 sesiones plenarias de la Cámara de Representantes en la legislatura del 20 de julio del 2015 al 20 de junio del 2016. De igual manera, expone en la demanda que la representante a la Cámara no asistió a 19 sesiones plenarias en la legislatura del 20 de julio del 2016 al 20 de junio del 2017. Finalmente, manifiesta que durante las sesiones en las cuales la representante de la Cámara no asistió, se votaron proyectos de actos legislativos y de ley. Dentro del plazo legal, la congresista a través de apoderado presenta escrito de contestación negando que sus ausencias y retardos alcancen la causal consagrada. Esto debido a que afirmaba tener justificaciones médicas o de tipo personal. Por lo tanto, es improcedente la pérdida de investidura. Adicionalmente, afirma que no consta prueba de votación de proyectos de actos legislativos o de ley en las sesiones no atendidas. Por último, cuestiona la aplicación como precedente de la sentencia del 1 de agosto del 2017, puesto que fue proferida antes de la Ley 1881 del 2018 y no contiene juicio de responsabilidad subjetiva. Posterior a esto, la Sala de Especial Decisión solicita el concepto de la Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado, quien emitió concepto favorable a la desinvestidura, argumentando que aunque la congresista ingresó y respondió el llamado a lista, no permaneció ni votó los proyectos de acto legislativo y de ley de orden del día, lo cual fue analizado con base en las pruebas aportadas por las partes. Acto seguido se fija fecha y hora para la celebración de la audiencia pública, en donde comparecieron el solicitante, la congresista representada por su apoderado y la procuradora segunda delegada. En esta audiencia se agota la etapa probatoria y posteriormente cada interviniente de los mencionados anteriormente expone de manera verbal sus argumentos y consideraciones para presentar así por escrito un resumen de su intervención.
Tras la audiencia, las partes presentan escritos de conclusiones o alegatos finales y luego la Sala Novena Especial de Decisión profiere la sentencia en la cual declara aprobado que los registros de asistencias fueron tomadas antes de la apertura de las sesiones, por lo que no acreditan presencia en la plenaria. Concluye que estuvo demostrado que no votó los proyectos de actos legislativos y de leyes pautados, inferencia que equivale a inasistencia, y asimismo decreta la desinvestidura de la congresista. Ante el fallo de la Sala Novena Especial de Decisión, se interpuso recurso de apelación por parte de la accionada al considerar en su criterio que el fallo de primera instancia generaba una afectación a la confianza, puesto que se dejaron de lado elementos que podrían cambiar el sentido del fallo, como lo son, por ejemplo, que la decisión de la Sala Novena no motivó el reproche a su conducta, tampoco se valoraron las pruebas aportadas, y asimismo que según una sentencia de constitucionalidad, las sesiones legislativas comienzan con la apertura del registro y asistencia. Con respecto a la segunda instancia, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para decidir la apelación de la sentencia de primera instancia. En esta, el problema jurídico consiste en establecer si se cumplen o no los presupuestos para decretar la desinvestidura de la congresista Luz Adriana Moreno Marmolejo, conforme al artículo 183, numeral 2 de la Constitución Nacional, como consecuencia de que en las sesiones plenarias de la Cámara de Representantes celebradas el 4, 11, 18 y 25 de agosto, 15 de septiembre y 6 de octubre del 2015, contestó el llamado a lista, se retiró del recinto y no votó los proyectos de actos legislativos y de ley de orden del día. De este modo, que la pretendida afectación a la confianza legítima que se alegó en la impugnación al fallo de primera instancia no se presentó, pues la representante a la Cámara, Moreno Marmolejo, incurrió en la causal de desinvestidura al estar probado que incumplió su deber de asistencia a 6 sesiones plenarias del mismo periodo legislativo, en las que se votaron proyectos de actos legislativos, proyectos de ley, porque respondió al llamado a lista y se retiró del recinto. En consecuencia, al estar cumplidos los presupuestos de configuración de la causal de desinvestidura del artículo 183, numeral 2 de la Constitución, se confirma la sentencia apelada que accedió a la solicitud de pérdida de investidura. En consecuencia de lo anterior, la Sala Plena falla confirmando la sentencia del 5 de marzo del 2018 proferida por la Sala Novena Especial de Pérdida de Investidura, que decretó la desinvestidura de la representante a la Cámara Luz Adriana Moreno Marmolejo por la causal prevista por el artículo 183, numeral 2 de la Constitución Nacional. Para concluir, un caso reconocido en el cual se buscaba la pérdida de investidura de un congresista es el de Álvaro Uribe Vélez, quien también fue presidente de Colombia en los periodos del 2002 al 2006 y del 2006 al 2010. Un ciudadano presentó demanda de desinvestidura en contra de Uribe por la inasistencia a las sesiones plenarias del Senado durante el periodo legislativo 2018-2022. Sin embargo, esta no prosperó, ya que la defensa del excongresista logró desestimar la causal con base en la justificación de la asistencia y afirmando que su inasistencia no pertenecía a sesiones de votación de proyectos de ley, actos legislativos o mociones de censura. Dando así por terminado el tema, muchísimas gracias a todos los presentes.